El nombre de Dios. Este tema es fascinante porque hoy en la era moderna, como el inglés ha sido tan masificado en el mundo, también a través de la tecnología y el conocimiento global del conocimiento de la Biblia y de las raíces de la fe cristiana que es el hebreo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, se está haciendo muy masivo usar muchos conceptos hebreos cuando se habla de Dios, del Dios de la Biblia. Es cierto que Dios escogió al pueblo hebreo empezando desde Abraham. Por ende, todo lo que traemos nosotros como cristianos, como seguidores del Mesías, vemos que la fuerza que Dios hizo en su promesa hacia el pueblo de Israel, hoy podríamos llamarlo el pueblo judío, es muy grande, esa fuerza del hebreo. No así del griego. Nadie ocupa palabras griegas, todo ocupan, incluso para el Nuevo Testamento se intenta hacer traducciones en hebreo. El hebreo es el idioma. Incluso Jesús habla en hebreo cuando se le aparece a Pablo, cuando lo relata en Hechos de los Apóstoles en uno de sus relatos. Él dice, y me habló en lengua hebrea. Entonces, el hebreo es tan fuerte y lo vamos a asociar con esto del nombre de Dios. Todos, diferentemente como le llamen al Dios de la Biblia, los judíos, por ejemplo, no pronuncian el nombre de Dios, lo cambian tanto por Señor, que es Adonai, por Elohim, o simplemente le llaman el nombre, Hashem, Hashem, el nombre, para no pronunciar el nombre, sino referirse a aquel que contiene el nombre más grande de la historia de la humanidad. Ahora, el origen del nombre de Dios se remonta a 2500 años después de Adán, 1500 años antes de Cristo, con Moisés, cuando se le aparece en la zarza el ángel de Jehová, y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. El Dios, independientemente del nombre que vamos a analizarlo en este estudio, es siempre refiriéndose al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Jesucristo, el Dios de Pablo, el Dios de Jesús, porque Jesús mismo le llama mi Dios. Ahora bien, cuando Moisés le dice, yo voy a ir a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado. Me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Entonces, Jehová también dice, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dice, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y este es el punto. Vamos a analizar el nombre en sí, o los nombres que se le dan, pero el punto principal al que vamos a llegar, y lo anticipa aquí Jehová, Yahweh, que ese es el nombre con que se le recordará. ¿Por qué decimos esto? Porque en todo el mundo, en todas las religiones que se conocen a través de la historia, las religiones extintas, que ya no existen, que desaparecieron con sus civilizaciones, y las religiones que se mantienen hoy, que son poquísimas. El cristianismo, con raíz del judaísmo, está el Islam, que no tiene nombre para Dios, solamente le dice Dios en árabe, que es Allah, que es Dios en árabe solamente, no es un nombre. El budismo es ateo, no es más de la espiritualidad. El hinduismo tiene miles de dioses, pero ningún dios se llama Yahvé o Jehová o Yud-Hei Vah-Hei. Ninguna otra religión antigua, sumeria, egipcia, asiria, babilónica, medo-persa, griego, romana, vikinga, el mismo hinduismo, los mismos chinos o las religiones mesoamericanas, ninguna otra tiene una semejanza con este Dios, no solo en poderío, no solo en historia, ni en arqueología, ni en fundamento de profecía, sino en semejanza lingüística del nombre. Cuando Dios le dice, yo soy el que soy, aquí nace el origen del nombre primordial de Dios. YHWH, Yud, Hei, Vav, Hei. La W se transformó en V, entonces de ahí se le llama Yahweh. Muchos, cuando uno pueda escuchar otros exponentes de la Biblia, le dicen Yahweh, otros le dicen Yahvé,
que es el nombre más popular que se narra, sobre todo en los círculos gnósticos, que hablan en contra del Dios del Antiguo Testamento, le dicen Yahvé. Y es también muy popular también el nombre Yahvé. Y es el nombre que uno ocupa cuando se refiere a contextos hebreos. Yahweh o Yahvé. Yahvé es el Dios Padre de toda la creación. Entonces muchos evitan llamar con ese nombre y solamente le ponen Señor. Hay muchas traducciones de la Biblia que simplemente le ponen Señor con mayúscula, o le dicen Adonai, o le dicen Elohim, que es la palabra Dios que tenemos hoy, que se tradujo para Elohim, que también vamos a dar un toque de esta temática. Estas 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei, se llama el tetragramatón, de la gramática de 4. 4 letras. Es el nombre personal de Dios. Es interesante que este nombre, aunque cita el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, donde aparece Yud, Hei, Vav, Hei, lo cita en el Nuevo Testamento como Señor. Lo más probablemente que siguiendo la cultura del siglo I de los judíos. Pero en la versión que más conocida en el español, que es la Reina Valera, heredamos todos los de la lengua hispana este nombre de Jehová. Lamentablemente este nombre, como son tan criticados los que son la agrupación de los testigos de Jehová, entonces muchos evitan utilizar el nombre Jehová, pero este nombre es adorado, alabado, se ora, se reza a Jehová en todos los contextos evangélicos, en protestantes, incluso en contextos católicos o mormones incluso, pero se utiliza el punto es que se utiliza el nombre Jehová como uno de los nombres más popularizados, y es porque a Yud Hei Vav Hei, a las 4 letras se le añadió las letras de Adonai, o del singular de Elohim, que es Eloha, Jehová. Entonces, es también por una fonética, al escuchar que Yuheiba, Jehová. Otros también le dan otros nombres. Le dicen Jehová, como tanto defiende, por ejemplo, uno de los exponentes también, que es Michael Root, con Nehemiah Gordon, defienden este nombre que es Jehová. Incluso antes ellos le llamaban Yahvé, y después lo cambiaron a Jehová, o Jehove, o Yahové, Jehová, que es como la abreviación que se abrevia en Yahvé. Entonces, todos estos nombres aluden a un solo Dios, al Dios de la Biblia, al Creador del cielo y de la tierra. Mucha gente discute y dice, no le puedes llamar Jehová, y te dan explicaciones. No le puedes llamar Yahvé, porque no se debe pronunciar el nombre. Entonces, todas estas disputas al final vienen a ser intrascendentes, porque todo se refiere a lo mismo. No por yo escuchar a alguien que le diga Jehová, que es el nombre que por lo menos en mi canal yo ocupo, y vamos a hablar de por qué se ocupa el nombre, y no solamente se le dice Señor o Dios, porque tiene una característica bastante interesante de que el Dios tenga un nombre, independientemente de las diferencias en el lenguaje, de que la Y se cambió a la J, o que la W se cambió a la V. La idea es que el tetragramatón, independientemente de las vocales, contengan estas 4 letras, o al menos las 3 letras primeras, que es la Y, la H y la V. Lo importante es a quién se refiere. Por eso, lo que vuelvo a repetir, no hay otro Dios en el mundo que contenga este nombre. No hay otro Dios. El único, cuando uno se refiere a Jehová, se refiere al Dios de la Biblia. Cuando uno se refiere a Yahvé, se refiere al Dios de la Biblia. Es lo mismo. No hay que discutir por esta temática, porque la Escritura es clara cuando dice, toda nación, toda tribu, toda lengua adorarán a Jehová, a Yahvé, al Dios de la Biblia. Toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua, que Jesús, es el Señor. Entonces, lo más importante es a quién se está refiriendo. Yo no puedo venir, o personas vengan ante uno y decirle, no le puedes llamar Jehová. ¿Hay otro que se llama Jehová? No, es que Jehová es un falso Dios. ¿Perdón? Jehová es el Dios de la Biblia. Yahvé, el Dios de la Biblia. Entonces, cuando uno conversa con personas que te quieren decir que Jehová no debe ser pronunciado, bueno, lo llamamos Yahvé.
Y en muchos contextos, en muchas personas que uno tiene que conversar, o incluso si uno escucha alguna exposición o alguna conferencia y quiere dar un comentario y la persona no le gusta que digan Jehová, bueno, se dice Yahvé, pero se refiere a lo mismo. O sea, cuando alguien escucha, o yo escucho a alguien referirse a Jehová, se refiere al Dios de la Biblia. Entonces, no es un motivo de pelear ni dividirse, de que congregaciones se dividan, de que hayan disputas por esta temática. Al contrario, depende del contexto en que uno debe adecuarse. Si a alguien no le gusta tal pronunciación, se ocupa simplemente Señor o Dios. Y si uno utilizara solamente Señor o Dios, o como dicen los hebreos, Hashem o Elohim, no hay ningún problema. De hecho, muchas veces se va a evitar. Pero ¿cuál es el sentido de darle el nombre a Dios? Es hacerlo más personal. Porque tanto como Alá, el Dios que se le da al nombre musulmán, es un nombre es un título de llamarle Dios, Elohim o Adonai, es un título que aleja un poco el sentir cercano. Porque todas las personas, todos los seres humanos en la tierra tienen nombre, incluso hasta las mascotas tienen nombre. Entonces, ¿por qué se les da un nombre? Porque se le da una propiedad íntima al corazón, a la personalidad de cada persona, a la vivencia de cada persona. Entonces, llamar a Jehová el Padre, llamar a Yahvé el Padre, es para hacerlo cercano, porque Él es el Padre. Él ha adoptado a sus hijos humanos. Todo lo demás que son títulos, llamarle Dios, es un título. Elohim, que es el nombre que es en el original hebreo, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim. Es un título genérico. Incluso este título es interesante porque muchas veces cuando uno empieza a estudiar de las personas que contradicen al Dios de la Biblia, que lo retratan como malvado, que hablan en contra del Dios del Antiguo Testamento, diferenciándolo de Jesucristo. Cuando en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, se refiere a los dioses paganos, también se le llama Elohim. De hecho, en Canaán, antes de que Israel entrara a través de Josué, el dios principal de la religión cananea era El. Este dios cananeo era el dios superior, de donde viene el Ohim. Entonces, este dios era parte de un panteón cananeo, donde había más dioses. El hijo de él era Baal, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, muchos asocian de que cuando en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Génesis, habla de Elohim, porque el nombre es revelado a Moisés, se utiliza retrospectivamente, anacrónicamente, a Jehová para referirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los otros dioses jamás mencionan a Abraham, Isaac y Jacob, porque Jehová hace una línea específica, genealógica y de promesas y pactos que ha permanecido por estos 6.000 años, 3.000 años, 4.000 años. En cambio, todos esos dioses fueron extintos. Todos estos dioses pedían imágenes, pedían incluso hasta sacrificio humano con los dioses cananeos. Entonces, el nombre de Dios, hace aún más fuerte y más personal la historia de la religión bíblica. Al ir adaptando y llegando a todas las naciones la Biblia, muchos fueron adaptándose a la lengua de los pueblos al que llegaban. Por eso la escritura en Apocalipsis 7:9, y repetimos, dice de toda nación, tribu y lengua. Por eso esto no incluye solamente las grandes lenguas como el hebreo, el griego, el latín o el español o el inglés, o el arameo, que también está escrito en partes de porciones de la Biblia, sino también a las tribus indígenas. Por ejemplo, en Chile, en Mapudungún, se le llama Yeuba o Yubá. Por eso, lo que volvemos a repetir, no hay otro Dios revelado fuera de este marco del contexto bíblico. Otros pueblos han tenido religiones, pero cuando uno llega a la traducción de la Biblia, el nombre que se adapta siempre apunta al Dios de Israel, al Padre de Jesús. Lo mismo pasa con Jesús, se le llama Yehu, Yeshua, Yahshua, Yehoshua. Todos tienen diferentes nombres y es exactamente lo mismo. No podemos juzgar a los otros por tener otra lengua, sino por el mensaje, el contenido que tienen. De hecho, el mismo Jesús, en Juan 17, habla mucho del nombre. Uno lee el capítulo 17 y siempre habla del nombre. Y dice en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres. Y también él dice en Juan 14, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Jesús contiene el nombre, sobre todo el nombre abreviado de Jehová, o Jehová, o Yahvé. Yahvé, esa inicial Ya, que en el español aparece como J-A-H, que es el nombre que yo poseo como discípulo de Yah, que es la forma de la esencia de Jehová, que es el espíritu, la fuerza de Jehová.
la condensación de su manifestación, de su acción. Entonces, Ya salva, Yeshua, Yahshua, Yud-Hei Vav-Hei salva. Entonces, hay una universalidad de esta temática. Todo apunta al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. No hay otra religión que pueda hacérsele o competir, o pueda hacerse semejante al Dios de la Biblia. Aunque hubieron muchos ídolos, muchas divinidades locales, el mensaje bíblico fue que Jehová siempre fue el único, el creador de los cielos y de la tierra. Y eso se trasladó a cada lengua. Por eso las personas que discuten por el nombre generalmente demuestran una inmadurez en ese sentido espiritual. No podemos descartar a hermanos por tener, por ejemplo, hay doctrinas que son confusas o difíciles de armonizar, y pelear por temas que son secundarios, eso es lo último. No debe tomarse, a menos que sea una afrenta contra el Dios de la Biblia o contra una doctrina directa. Pero siempre lo más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo. Ese es el sentido principal. El que ama ha cumplido la ley. Dentro del análisis, cuando comenté las 10 religiones más grandes, los sumerios, en el relato de Gilgamesh, hay un nombre que se puede asemejar, que es Huwawa. O hay otro que también se le parece a Enki, que es Ea, pero no tiene una raíz tetragramática. El otro, en los egipcios aparece Ya, pero aparece entre medio, no refiriéndose al nombre de un dios específico. Bueno, y de los otros dioses, el único que pudiera tomar un sentido de parentesco es en los romanos, en Júpiter, donde aparece Jove, en donde viene la forma paralela a Jove, Jovis. Pero obviamente se refiere a un dios pagano. Aunque hayan similitudes lingüísticas, independientemente de eso, se refieren a otras mitologías. La escritura es clara al decir que Yud-Hei Vav-Hei, yo soy el que soy, o yo seré el que seré, es el nombre de Dios. Es interesante porque en los profetas Elías e Isaías también se hace una insertación en el nombre de Dios. Cuando se llama Elías, se le dice Eliyahu. O a Isaías, Isayahu. Porque Yahu, que es Ya, viene del tetragramatón. Es una abreviatura, como decíamos delante. Es una invocación del nombre de Dios dentro de un nombre propio. Por ejemplo, Eliyahu, Eli, mi Dios, Yahu, Yahweh. Mi Dios es Yahweh. Lo mismo del primer ministro hoy de Israel, que se llama Netanyahu. Natán significa Dios y Yahu, Yahweh, Dios. Yahweh, Dios, o el regalo de Yahweh. Entonces, el sentido lingüístico de insertar lo teo, lo Dios, dentro del nombre, es por un tema de recordar la relación con Dios y dentro de un contexto de una cultura con cierta religión. La cultura hebrea constantemente le dio nombres que contenían el nombre abreviado de Dios para invocar indirectamente a Dios en la vida cotidiana. Es como que este nombre lleva a Dios consigo. Y también me causó bastante admiración porque en el mundo no hay personas que se llamen Jehová o que se llamen Yahweh. Hay personas que se llaman Jesús, Yehoshua o Joshua. Muchas personas se llaman así, pero nadie se llama Jehová, porque es como que el nombre de Yud-Hei Vav-Hei es demasiado sagrado, sobre todo en la cultura hebrea donde se prohíbe pronunciar el nombre fuera de un contexto litúrgico. Por eso darle a una persona el nombre del Dios creador parecía una blasfemia, una falta de respeto, y por eso es lo que decíamos, se utilizan títulos sustitutivos para evitar esa temática. Entonces, este es el resumen en sí, de que discutir por la forma en que se refiere al Dios, nunca van a hablar de un Dios pagano, jamás. Entonces, aceptar, y es un llamado, a aceptar al prójimo, que le llame Señor, que le llame solamente Dios, que le llame a Adonai, que le llame Elohim, o que le llame Yahweh, o que le llame Yahvé, o que le llame Hashem, o que le llame Jehová, o Jehová, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Sobre todo si te está expresando sobre una temática que no tiene que ver con el nombre en sí. Se pueden conversar, se pueden llegar a conclusiones, de analizar las raíces de los nombres, pero siempre se va a referir al Dios de la Biblia.
Y ese es el llamado, a tener comunión, paz dentro de temáticas que no quiten la espiritualidad, la personalidad en que uno se refiere a Dios. Unos solamente le dicen Padre, otros le dicen Abba, Abacadoch, Padre Santo o Papito. Entonces, cada quien en su forma personal y cotidiana debe entender a Dios a la forma en cómo se le llame. Incluso hay personas que dentro del contexto de la religión o de iglesias, jamás, o si uno le pregunta, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Yeshua. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Dios. Entonces, nunca, no lo asocian a que es Jehová, a que es Yahvé. Entonces, hacer a Dios, incluso cuando Jesús habla de la oración, que es la más repetida en el mundo, que es el Padre nuestro, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová, Yahvé. Debemos conocer ese nombre, porque es a Él a quien debemos adorar. Jesucristo es el intermediario, el Hijo, por el cual tenemos acceso los gentiles al Padre. Así que ese es el llamado, a involucrarse en un nombre específico, sobre todo si en la Biblia que tiene la persona aparece Jehová o aparece Yahvé, a ser más cercano en la personalidad del Dios Padre, para conocer a Dios. ¿A quién se le debe orar? Al Padre, con la autoridad del Hijo. En el siguiente video vamos a analizar la divinidad de Dios y cómo esto también es una temática teológica de no tener problemáticas o evitar estos problemas que se dan en la cotidianidad con personas que piensan diferente. Así que este es el análisis. Obviamente se puede profundizar mucho más, quizá más adelante uno lo vuelva a abordar, pero esa es la idea, de que toda nación, toda tribu y toda lengua, todo lenguaje, adorará al Dios de Israel, al Dios de Jesús.